Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y con muchas ganas de enterarse de todo lo que les traigo hoy. Porque créanme, este vídeo está que arde. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco, un drama que involucra a dos de las estrellas más queridas y talentosas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, señoras y señores, prepárense porque hoy vamos a desenmascarar la verdad detrás de los rumores, las indirectas y las supuestas tensiones entre estos dos íconos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama jugoso, les quiero pedir un favorcito rapidito. Si eres nuevo por aquí, o incluso si ya eres parte de esta familia, pero aún no te has suscrito, corre. Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Subimos contenido nuevo cada semana, así que siempre tendrás algo nuevo y emocionante que ver. Y si ya estás suscrito, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, con todos ustedes a bordo, vamos a adentrarnos en este drama que tiene a todos hablando. Como saben, Demet Özdemir y Can Yaman saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima telenovela Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos aquí en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable, sus personajes, Sanem y Can, nos robaron el corazón y la historia de amor nos mantuvo pegados a la pantalla capítulo tras capítulo. El éxito fue arrollador, tanto que rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca y por supuesto del mundo entero. Pero como suele suceder en estos casos, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Los fans, embriagados por la magia de la pantalla, comenzaron a fantasear con la idea de que Demet y Can fueran algo más que compañeros de trabajo. Los rumores de romance se dispararon, las revistas del corazón se llenaron de especulaciones y los fans se aferraban a cada gesto, cada mirada, cada sonrisa que pudiera confirmar sus sospechas. Era una verdadera locura. Blogs enteros se dedicaban a analizar cada entrevista, cada publicación en redes sociales, buscando pistas, interpretando silencios. Se crearon hashtags, fanclubs internacionales, e incluso teorías conspirativas sobre su relación. Imagínense el nivel de obsesión. Durante un tiempo, Demet y Can alimentaron un poco esa fantasía. Jugaban al despiste en las entrevistas, se mostraban cariñosos en las redes sociales y dejaban entrever que quizás podría haber algo más que amistad entre ellos. Esto, por supuesto, solo avivó aún más las llamas del rumor y la histeria colectiva. Recuerdo un incidente en particular, durante una entrevista en un programa matutino. A ambos les preguntaron directamente sobre los rumores de romance. Demet sonrió tímidamente y respondió algo así como: Can y yo nos llevamos muy bien, tenemos una conexión especial. Can, por su parte, añadió con una sonrisa pícara: Sanem y Can se aman mucho, ¿no creen? El estudio estalló en gritos. Al día siguiente los titulares de todos los medios decían: Demet y Can confirman su romance. Por supuesto, nunca hubo una confirmación oficial, pero ese tipo de ambigüedad era suficiente para mantener la maquinaria del rumor funcionando a toda velocidad. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja eventualmente explotó. No hay nada más frágil que una fantasía alimentada por la histeria colectiva. Después de un tiempo, tanto Demet como Can empezaron a distanciarse públicamente. Dejaron de interactuar en redes sociales, evitaron aparecer juntos en eventos y en las entrevistas, se mostraron cada vez más evasivos cuando se les preguntaba sobre su relación. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular, pero nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado. Los fans más acérrimos se negaban a creerlo. Intentaban justificar la falta de interacción con excusas peregrinas: están demasiado ocupados, están protegiendo su privacidad, es una estrategia para sorprender a todos. Pero la realidad era cada vez más evidente. La magia se había desvanecido. Y aquí es donde empieza el drama que nos concierne hoy. A lo largo de los años, han surgido diferentes versiones sobre lo que realmente sucedió entre Demet y Can. Algunos dicen que el romance fue real, pero que terminó debido a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación en el ojo público. Imaginen el estrés de tener cada cita, cada mensaje, cada gesto analizado por millones de personas. Otros aseguran que nunca hubo nada más que una amistad, pero que la sobreexposición y las expectativas de los fans terminaron por dañar su relación laboral. Y luego están los que creen que todo fue una estrategia de marketing para impulsar la popularidad de la telenovela. Una teoría cínica, pero no del todo descartable.
En el mundo del espectáculo, a veces la verdad es menos importante que la percepción. Lo cierto es que independientemente de cuál sea la verdad, la relación entre Demet y Can parece haberse deteriorado con el tiempo. En los últimos años, ha habido varios incidentes que han alimentado los rumores de una fuerte enemistad entre ellos. Se han filtrado declaraciones de ambos en las que se lanzan indirectas, se critican mutuamente y dejan entrever que no se llevan nada bien. No solo eso, sino que sus círculos cercanos también han participado en esta guerra fría. Representantes, maquilladores, incluso algunos compañeros de reparto han dejado caer comentarios ambiguos que solo han servido para echar más leña al fuego. Es como si la ruptura sentimental se hubiera convertido en una batalla campal entre dos bandos irreconciliables. Uno de los incidentes más sonados ocurrió hace unos meses, cuando Demet fue entrevistada en un programa de televisión y se le preguntó sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can en el futuro. Su respuesta fue bastante ambigua, pero muchos interpretaron sus palabras como un rechazo tajante a la idea. Dijo algo así como nunca digas nunca, pero en este momento no lo veo posible. Cada uno está enfocado en sus propios proyectos y tenemos diferentes prioridades. Esta declaración desató una ola de comentarios en las redes sociales, con fans de ambos bandos intercambiando acusaciones y defendiendo a sus ídolos. La etiqueta @Demet nunca más se convirtió en tendencia mundial en Twitter, demostrando el nivel de pasión que genera este drama. Por otro lado, Can también ha sido objeto de críticas por sus comentarios sobre Demet. En varias entrevistas ha sido acusado de minimizar su talento y de atribuir el éxito de Erkenci a su propia actuación. Algunos incluso lo han tildado de machista y arrogante por sus comentarios sobre las actrices con las que ha trabajado. Recuerdo una declaración particularmente polémica, donde Can dijo algo así como: «Yo fui quien elevó la telenovela, mi actuación fue la que realmente conectó con el público». Muchos interpretaron estas palabras como un desprecio hacia el trabajo de Demet y de todo el equipo. La controversia fue tal que incluso algunas organizaciones feministas se pronunciaron al respecto, condenando los comentarios de Can como sexistas y misóginos. Y ahora, llegamos al punto álgido de este drama. Hace apenas unos días, Demet Özdemir dio una entrevista a una importante revista turca en la que por primera vez, habló abiertamente sobre su relación con Can Yaman. La revista Turk Magazine es conocida por su acceso a información privilegiada y por su estilo directo y sin concesiones. La entrevista fue precedida por una campaña de marketing masiva, con avances que prometían revelaciones explosivas. La expectación era máxima. En la entrevista, Demet se mostró visiblemente molesta y cansada de los rumores y las especulaciones. Dijo que estaba harta de que la gente la asociara constantemente con Can y que quería que la dejaran seguir adelante con su vida y su carrera. «Necesito que la gente entienda que soy más que la ex de Can Yaman», declaró Demet. «He trabajado duro para construir mi propia trayectoria y no quiero que se me defina por una relación que terminó hace mucho tiempo». Se la veía genuinamente frustrada, casi al borde de las lágrimas. Pero lo más sorprendente de la entrevista fue cuando Demet reveló que había intentado comunicarse con Can en varias ocasiones para aclarar las cosas y poner fin a la tensión entre ellos, pero que él nunca había respondido a sus mensajes. «He intentado acercarme a él, he intentado hablar con él, pero no he recibido respuesta. No sé por qué no quiere hablar conmigo, pero respeto su decisión. Solo quiero que la gente sepa que yo he hecho todo lo posible por solucionar las cosas», declaró Demet. La periodista que realizó la entrevista confirmó que Demet le había mostrado capturas de pantalla de los mensajes que había enviado a Can, demostrando que estaba diciendo la verdad. Estas palabras causaron un verdadero terremoto en el mundo del espectáculo turco. Los fans de Demet la apoyaron masivamente y la felicitaron por su valentía al hablar abiertamente sobre el tema. Los fans de Can, por su parte, se dividieron. Algunos lo criticaron por su actitud hacia Demet y otros lo defendieron argumentando que tenía derecho a no hablar con ella si no quería. Se crearon dos bandos claramente definidos, con hashtags como @TeamDemet y @TeamCan inundando las redes sociales. La batalla por la opinión pública estaba en pleno apogeo. Y ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará a partir de ahora? ¿Responderá Can a las acusaciones de Demet? ¿Se reconciliarán en algún momento? ¿O la enemistad entre ellos seguirá creciendo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para esta pareja que alguna vez fue la más querida de la televisión turca. La presión sobre Can es enorme.
Muchos esperan que salga a dar su versión de la historia, pero hasta ahora ha guardado silencio. Su representante ha emitido un breve comunicado diciendo que Khan está enfocado en sus proyectos actuales y que no tiene intención de alimentar más el drama. Una respuesta diplomática, pero que no satisface la curiosidad del público. Lo que sí podemos decir es que este drama nos ha dejado una gran lección. Nos ha recordado que detrás de la pantalla, los actores y actrices son personas reales con sentimientos y emociones. Que la fama y el éxito pueden ser muy gratificantes, pero también pueden tener un lado oscuro y complicado. Y que a veces las relaciones más intensas y apasionadas pueden terminar de la peor manera posible. La historia de Demet y Khan es un claro ejemplo de cómo la presión mediática, las expectativas del público y las inseguridades personales pueden destruir incluso la conexión más fuerte. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente bella. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado del drama entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que es un tema que genera mucha controversia y opiniones encontradas, pero he tratado de ser lo más objetivo posible y de presentarles todos los puntos de vista. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, repasamos el auge y la caída de la relación entre Demet y Khan, desde su explosiva química en Erkencikus hasta los rumores de romance, la posterior ruptura y las tensiones que han surgido a lo largo de los años. También analizamos las declaraciones recientes de Demet, en las que revela que ha intentado comunicarse con Khan sin éxito, y las posibles razones detrás de su enemistad. No podemos olvidar el impacto que este drama ha tenido en sus respectivas carreras. ¿Les ayudará a conseguir nuevos proyectos o les perjudicará en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó realmente entre Demet y Khan? ¿Creen que se reconciliarán en algún momento? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Recuerden que este es un espacio seguro para expresar sus ideas, siempre y cuando lo hagan con respeto y consideración hacia los demás. Y por último, pero no menos importante, les quiero pedir un último favorcito. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.